Hola, buenas tardes a todos, buenos días, en el momento en que nos estén viendo o escuchando. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy súper contenta de tener otra vez estas conversaciones generativas. Sabemos que los miércoles yo tengo mi monólogo generativo para explorar significados y que los viernes desafiamos el refranero, pero ya había estado en este espacio con mi psicoterapeuta favorita, Ana Aguilera, y la vez pasada platicamos justo de adicciones, obesidad, de nuestra interpretación de nosotros. Nos reunimos hace poco de manera social y empezamos a platicar de las atribuciones. Ani me abrió la conversación y yo dije, espérate, es que esto lo tenemos que platicar en público. Y después de la buena respuesta que tuvimos desde esta parte de reconciliación, de psicoterapia y coaching, de cómo combinamos la reflexión con la acción, y de la delicia de platicar contigo, Ani, sobre todo, lo demás que más da. Si este año mi objetivo es puras cosas nutritivas y deliciosas y estas conversaciones conjuntan esos dos atributos. Y hoy vamos a conversar de las atribuciones. Cuando mencionaste esa palabra, Ana, cuando nos reunimos, yo dije, no, quiero saber más de esto. ¿Qué? Bueno, primero, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, Ale. No, al contrario, es un privilegio para mí estar aquí. Y me fascina ser tu psicoterapeuta favorita, o sea, se me hace el mejor honor del mundo, gracias. Estoy feliz de estar en este espacio y conversar y contribuir en lo que se pueda contribuir a cambiar percepciones. Eso es. Y entonces, para empezar, Ani, como siempre partimos de significados para que la gente tenga el mismo contexto que nosotros tenemos. Y yo tampoco sabía que era una atribución cuando me empezó a platicar Ana. Y quiero también compartir esta delicia de en estos momentos poder decir, no sé. Y si me explicas, entonces creo que la primera invitación para estas conversaciones generativas y para los líderes y las personas que nos escuchan allá afuera es estar en calma diciendo no sé y permitir que alguien más nos informe, nos ilumine, nos cultive. Y hoy nos vamos a dejar iluminar e inspirar por ti, Ani. Gracias, Ale, qué linda. Bueno, pues justo lo que estábamos platicando y lo empezamos a retomar ahora es las atribuciones. Y las atribuciones es la explicación que tú te das a ti mismo de por qué te suceden las cosas que te suceden. Y en esas atribuciones tú puedes tener diferentes dimensiones. Y te quería, les quería platicar a todos esas dimensiones que hay dentro de las atribuciones. Cuando nosotros empezamos esta conversación, me pareció súper poderoso porque se asocia con dos cosas con las que yo trabajo mucho y yo creo que tú también, pero desde diferentes nombres, pero que tendrían como el mismo significado o que devengan en lo mismo. Por ejemplo, cuando me explicabas que es la manera en que nos explicamos lo que nos pasa, podríamos ponerlo como que es nuestro imaginario o nuestro realismo mágico. La gente que es supersticiosa, por ejemplo, se explica las cosas a partir de la superstición. Y hay personas que se explican las cosas a partir de su narrativa y otras a partir de su significado. Entonces, cuando me explicaste que además tiene estas tres dimensiones o que lo podemos ver desde tres perspectivas diferentes, me encantó, porque van a ver que en la medida en que lo entendemos, podemos hacer una práctica diferente para cambiar la manera en la que interpretamos nuestras atribuciones, ¿cierto? Exactamente, justo. Me encanta que utilices la palabra narrativa, porque la narrativa es cómo nos decimos con palabras el cuento que nos contamos de por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Y entonces, en esta narrativa, algo que tú empiezas a elaborar, lo empiezas a volver tu propia realidad. Entonces, estas dimensiones pueden ser internas o externas. Me explico. Lo voy a explicar con un ejemplo, que es, por ejemplo, pensar, yo no tengo motivación. Yo soy una persona que no tengo motivación. Entonces, cuando tú dices eso, es una atribución de dimensión interna. Es decir, crees que está en ti el problema. Así naciste. A mí me falta la motivación. Intrínseco a ti. Hay gente que nace con motivación. Yo nací sin motivación. Y la otra dimensión que puedes tomar es la externa. Es decir, no es que yo sea intrínsecamente una persona sin motivación, sino que en este momento me estoy experimentando sin motivación
porque estoy en medio del COVID, la pandemia, no veo gente, me cuesta trabajo motivarme porque pues no tengo tanto incentivo a lo mejor de arreglarme porque no veo a nadie más que a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambia y es importante hacer esta aclaración de por qué es más saludable una atribución externa. En una atribución externa, tú tienes posibilidad de cambio, porque en cuanto acabe la pandemia, en cuanto acabe tu circunstancia, en cuanto acabe el problema que está fuera de ti, pues cambiarás tu conducta, tu actitud. Pero si es algo que tú lo vives, como que tú, haya pandemia, no haya pandemia, tú eres el problema. Así, entonces tú eres el problema y eso lleva a la desesperanza. Y me encanta cómo lo planteas, porque no es en cuanto acabe el problema. Creo que en estas dimensiones de práctica y de reflexión, el problema muchas veces acaba cuando yo decido que acabe. Es como, ok, no tengo control sobre el COVID. Dicen que nos vamos a tardar otro año. Pero sí tengo control sobre escoger mi labial favorito para sentirme hoy preciosa, de establecer este otro tipo de conversaciones para poder generarme la motivación que quiero. Pero si yo soy desmotivada, no, es como ser rubio, y hasta cuando se es rubio uno se puede pintar el pelo, ¿no? Entonces es esta parte de cambio de, sí, puede ser que yo en este momento no me sienta de esta manera, pero también puedo tener un efecto sobre lo externo. Creo que tiene esta sensación de mucho mayor control. ¿Sobre qué sí tengo control? Me encanta lo que dices, porque en efecto no tenemos claridad de cuándo va a terminar esto de la pandemia o no. Entonces, el foco lo pones en tu percepción. Y eso creo que es lo más importante, porque, y esto me lleva a la siguiente dimensión, que es una dimensión estable o inestable. Entonces, cuando tú dices, yo no tengo motivación, pareciera que va a continuar así para toda la vida. Y lo que queremos es que aprendamos a vivir en un mundo inestable, en el sentido de que todo tiene comienzo y fin, comienzo y fin. No sabemos cuánto va a durar la pandemia, pero muy probablemente no va a durar toda la vida. Y incluso nosotros no vamos a durar toda la vida. Exactamente, toda la vida de quién. Por ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces, digamos, es como esto también va a terminar, ¿no? Y experimentarte sin motivación también tiene un principio y un fin, ¿no? Y tienes razón, puede ser algo, en mi percepción, estoy ahorita percibiendo la vida como que no me estoy sintiendo muy motivada, pero ese no me estoy sintiendo muy motivada empieza ahorita y a lo mejor el día de mañana ya me sentiré de otra manera. Y a lo mejor también creo, Ani, que es importante ponerlo así, en este momento no me siento muy motivada en esta dimensión. Regresando a las dimensiones del ser humano de las que hemos platicado, que es física, intelectual, emocional, espiritual y relacional, puedo decir, oye, no me siento motivada en la parte relacional, no me siento motivada en la parte física, pero de verdad siento esta curiosidad por saber cómo se desarrolla la vacuna del COVID o por qué nos comportamos como nos comportamos. Entonces, puedo sentir motivación en un aspecto y en otros no, y no llevarlo a la totalidad de mi espectro. Es que, Ale, me fascina platicar contigo, de verdad, porque me va ganando mi siguiente pasito de lo que quiero decir. O sea, justamente la tercera dimensión de la que quiero hablar es si es una dimensión global o específica. Y esto va a cuántas áreas de mi vida me afecta. Y entonces tú puedes decir, a ver, no me siento con motivación para a lo mejor comer saludablemente el día de hoy, pero no quiere decir que no tenga yo motivación para hacerles de comer a mis hijos, es decir, tengo áreas donde me encuentro conflictuada, pero tengo otras áreas libres de conflicto. Entonces, el chiste es poder tener una percepción en donde tú puedas decir, específicamente en esto no me siento motivada. Y entonces contienes y no contaminas otras áreas que están libres de conflicto con el conflicto que traes en un área en específico. Y pasa muchísimo, Ani, no sé si lo has observado, en dos situaciones. La parte de relaciones, por ejemplo, de relaciones de pareja, de relaciones románticas, donde de verdad, cuando lo he visto en muchos clientes y lo he experimentado yo, cuando estoy pasando por un momento conflictivo,
triste, complejo en pareja, como que todo eso pinta el resto de mi vida, y la gente que tiene como súper compromiso con su trabajo y su afán de la chamba, lo que pone es que si estoy mal con mi jefe, si no estoy logrando los resultados, si etcétera, entonces ya toda mi vida es un desastre. Y entonces si te peleaste con tu jefe, con tu secretaria, con el proveedor, lo traes a casa y entonces todo se pinta del mismo color y nos cuesta mucho trabajo, algo que nosotros decimos que es separar los cajones. A ver, y tienes un punto importantísimo, porque finalmente no vas a ser la Ale del trabajo y la Ale de la casa, es la misma Ale, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que la misma Ale pueda mantener cajones separados? Entonces, ahí es cuando tenemos que empezarnos a cuestionar, bueno, ¿qué tipo de atribución estoy haciendo? Es decir, ¿con qué lentes estoy observando el mundo? Porque si lo estoy viendo con unos lentes en donde esto no tiene fin, esto es mi culpa en el sentido de así nací, y por el otro lado, esto me va a afectar en todas las áreas de mi vida, pues son unos lentes bastante oscuros. Entonces, cuestionarse desde entrada, a ver, espérame tantito, ¿con qué lentes estoy viendo y si me los puedo cambiar? ¿Qué pasaría si me cuestionara las mismas cosas con otros lentes? Y puedes llegar a conclusiones muchísimo más proactivas, es decir, cambiar, que sea, en vez de esto es así, no hay nada que hacer, cambiar la queja, la mueves a un problema al que le puedes encontrar soluciones, y en el que las partes donde no le puedes encontrar soluciones podrás encontrar aceptación. Y vean cómo siempre es relevante para aquellos que dicen, no, es solo una parte romántica las emociones, hablar de las emociones como un precursor de la satisfacción, la productividad, la felicidad y la vida que me gusta. Porque cuando nosotros hablamos de cambio de lentes, también hablamos... Todo esto tiene un impacto en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones, ¿no? Porque como tú dices, puedo pasar de la culpa, la impotencia, el enojo, la resignación, el resentimiento, a la curiosidad, la apertura. O sea, tampoco se trata de decir, ay, ahora ya me siento en éxtasis porque logré cambiar este poquito de los lentes. Y me gusta mucho el ejemplo de los lentes, porque ¿a qué le ponemos el foco? O sea, cuando nosotros estamos haciendo un examen de ocular, ¿no? Cuando vamos con el oculista, lo que te cambian es el enfoque para que se vea más borroso o menos borroso, más cerca o más lejos. ¿Cómo voy enfocando? Como si fuera un lente de la cámara. Y no es el club de únete a los optimistas, ¿eh? Esto tiene un sentido práctico, porque probablemente sí haya algo donde la atribución es interna. Por ejemplo, ¿no? Tengo diabetes. Sí, yo tengo diabetes. Yo no soy mi diabetes, pero tengo diabetes. Y no se va a acabar probablemente si ya está en un grado avanzado, cuando la pandemia acabe o cuando si encuentran una solución tal para trasplante de páncreas, pues sí, probablemente sí. Pero en este sentido, es decir, a ver, esto sí me corresponde a mí. Esto mido, por ejemplo, es intrínseco, sí. Pero eso no significa que no tenga una posibilidad diferente alrededor de su intrínseco. Y es algo que quienes han estado con nosotros acompañándonos, yo llamo la prueba del ácido. Y la prueba del ácido es para traducir mi percepción en evidencias y entonces poderlas calificar de verdaderas o falsas. Okay. Y también cambiar lo que decíamos, cambiar el enfoque. No es lo mismo decir, es que a ver, donde está mi enfoque es cuántos gramos he bajado, que decir, hoy qué tan bonita me experimento. O en vez de decir el enfoque de no logré tener el número de conversaciones que me había comprometido con mis colaboradores, a decir la conversación que tenga hoy va a ser trascendente y productiva y ligera. Entonces creo que también, como tú dices, cómo planteemos el problema, y estaba escuchando hace mucho tiempo que 90% de los problemas existen porque están mal planteados. Entonces no es lo mismo el problema, ¿no? De decir... es que no puedo hacer nada con el COVID, ¿no? Para eliminar el COVID, ¿qué puedo hacer para yo incrementar mi cuidado frente a esta enfermedad? Exacto, Ale, y me parece muy importante lo que estás diciendo, porque dices, ¿cómo vamos a cambiar ese enfoque sin simplemente decir únete al club de los optimistas y solo velo de manera positiva? Claro. Yo diría que hay que cambiar la conversación en vez de hacia
a ver, y no tengo nada en contra del positivismo, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí, me sí, no, parece ser positivo también, tiene ser positivo una ventaja. tiene sus ventajas, Claro, claro. y bueno, está científicamente comprobado, ¿no? Que tiene sus ventajas. Pero creo que lo que hay que cambiar es, en vez de decir, ¿cómo voy a ser yo más positiva? Es más bien, si esto me duele, si hay algo que te duele mucho, hay algo de valor ahí metido para ti. Me encanta. Entonces, lo que hay que descubrir es qué es lo que tú valoras. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Y entonces hay que meterse a la conversación de descubrir lo que valoras y entonces cambiar el enfoque del problema hacia lo que yo valoro. Uh-huh. Y eso va a ayudar a que cambien nuestros lentes. Claro. O sea, los lentes no van a estar enfocados simplemente en ver la vida de manera desesperanzada. Cambias a unos lentes donde lo que ves son posibilidades. Y esa es nuestra palabra, o de una de las palabras favoritas en liderazgo generativo. ¿Cómo creo posibilidades? Y creo posibilidades a partir de donde estoy, lo que me importa y probablemente lo que no existe. Porque una elección es lo que ya existe, pero una posibilidad es algo que no existe. Entonces, tener esta exploración de decir, a ver, ¿esto es interno o es externo? Y si yo creo que es interno, de verdad es interno, como esta diferencia entre no tengo motivación a tengo diabetes. Uh-huh. Y después, a partir de ahí, pasar a la siguiente dimensión para ir en orden y poderlo, digamos, colocar desde otro lugar y crear acción, porque de nuevo, si nos cambiamos nada más a únete a los optimistas, mira, decreta lo que quieres, sin la acción, la desesperanza se incrementa. Y eso, por ejemplo, Ani, es lo que a mí me preocupa mucho de hoy, de tú puedes hacer lo que quieres y todo es posible. Uh-huh. Y ya lo habíamos platicado un poco antes, decir, no, perdón, si yo quiero ser hoy señorita Durango, pues con 43 años, 1.63 y sin ser señorita ni de Durango, pues está canijo, ¿no? Pero ¿qué sí puedo hacer dentro de este mundo que se me presenta y qué cosas todavía no sé qué puedo hacer, pero podría aventurarme a hacer y claro. pasar al espacio de lo desconocido? Claro. Y ¿sabes qué, Ale? Voy a aprovechar esto que dices de las enfermedades, uh-huh. porque, digamos, aunque en efecto, cuando tienes una enfermedad, se podría ver como interno, pero en realidad es algo que te sucedió y ahora ya lo tienes. Uh-huh. Pero no es que naciste así. Uh-huh. Happens que ya lo tienes. Entonces sigue siendo una atribución externa. Esto, las condiciones se dieron, uh-huh. Digamos, la tormenta perfecta se dio como para que yo me enfermara de diabetes, pero sigue siendo una atribución externa en el sentido de que esto me sucedió, no es que yo así nací, porque tiene diferentes, una enfermedad siempre tiene como una parte ambiental, uh-huh. una parte genética, una parte psicológica. Entonces, digamos, cuando tú haces una atribución externa, logras ver qué partes no están dentro de ti y que puedes manejarlas y trabajar con ellas. Claro, pero también como dices, ¿en dónde es? Ok, esto de verdad sí es así. Y entonces paso a la aceptación y el ejercicio es diferente. Exacto. Porque empecinarme, y lo acabamos de ver también con una cliente, no, Ale, yo hago que las cosas sucedan y las cosas siempre suceden. Uh-huh. Y le digo, claro, desde esta historia, y si eso lo que te genera es tranquilidad, sensación de capacidad, una interpretación de competencia, está magnífico. Pero si ves yo hago que siempre las cosas suceden y no sucede lo que tú quieres por diferentes motivos, no vas a la frustración. Y dices, ok, esto sí pasó así, mi control es de este tamaño, uh-huh. y qué ejercicio distinto puedo hacer, porque es diferente crear posibilidades a cambiar la conversación para así es, y de esto parto, y no resignarme, sino aceptar y experimentar paz. Exactamente, y esto es así en este momento. Recordar que la vida es inestable, no en el mal sentido, sino en el sentido de que no está dada. Inesperada, siempre. Es inesperada. ¿No? Exacto. Entonces, así está siendo en este momento. Lo acepto. En este momento, esto es lo que se puede, esto es lo que puedo, etc. Pero no quiere decir que así será todo el tiempo. Es decir, invitar como a
esta palabra de inestabilidad, verla con otros ojos, verlo con unos ojos de, no es necesariamente malo. Es que es, además. Además, o sea, cambiante. Fíjate que a mí me da mucha risa cuando risa en el buen sentido, me causa mucha curiosidad cuando mis clientes me dicen, es que tengo que aceptar, pero me niego a aceptarlo. Y es como si negarnos a aceptarlo hiciera que dejara de pasar, ¿no? Entonces, esto es inestable. Es como cuando, ahora que se nota más, pero yo siempre he escuchado es que Ale, yo le tengo mucho miedo a la incertidumbre, o no me gusta la incertidumbre. Y yo, ¿y cómo haces para vivir todos los días? Ajá. Porque si fuéramos completamente conscientes de la fragilidad de la vida o de cómo cambian las cosas, no podríamos vivir, porque la incertidumbre está siempre. Tú te duermes un día, y eso nos pasó hace un año, no nos dormimos el 15 de marzo y el 16 de marzo despertamos con una realidad diferente. O te vas a dormir cuando todavía no eres tía y al día siguiente pare tu hermana y ahora ya hay una criatura en el mundo y ya eres tía. Entonces, claro que todo el tiempo hay incertidumbre. Claro. Y la materia tiene incertidumbre y entonces el mundo es inestable, pero esta inestabilidad creo que a lo que nos ayuda, y es este ejemplo, es a mantenernos en balance. Para mantenernos en balance hay que continuar en movimiento, no estáticos. Entonces, cuando yo puedo asumir y observar la inestabilidad que existe, yo puedo irme a movimientos distintos para mantener una estabilidad que, aunque sea momentánea, me da certeza en ese momento, Ani. Y esto que estás diciendo de mantenernos en movimiento, no es nada más movernos, pero sin saber hacia dónde. Uh-huh. Y es ahí donde creo que lo que importa es ver, pues, qué nos importa, qué nos motiva, qué nos hace sentido. Y esa es una respuesta individual, o sea, a cada quien le duelen cosas diferentes, uh-huh. ¿no? La palabra dolor tiene dos raíces. Una, o sea, la palabra duelo tiene dos raíces. Una es del dolor y la otra es de batalla, de la ¿no? batalla. Exactamente. Entonces, digamos, pues sí, te va a doler esta parte que dejas, el cambio, o sea, siempre que hay un cambio en esta inestabilidad que estamos hablando, siempre va a haber un cambio, y cuando hay un cambio, pues siempre hay cosas que se pierden. Uh-huh. Y bueno, nos doleremos de esas cosas que se pierden y batallaremos para adaptarnos a las nuevas, uh-huh. pero finalmente lo que tenemos que hacer es movernos hacia una dirección, y la dirección tiene que estar en lo que encontramos que valoramos. Claro. Es decir, si te duele sentirte, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de, pues no me siento motivada ¿Para qué no te sientes motivada? Bueno, para comer sano, y eso me está doliendo. Ah, ok, es que entonces tú valoras el autocuidado. Claro. Hacia allá nos tenemos que mover. Y se crean un montón de diferentes estrategias, entonces, para construir alrededor del autocuidado. No hay una sola receta, que es en lo que insistimos. Hay unos ingredientes fundamentales, ¿no? O sea, el caldo de pollo tiene que llevar pollo, si no, no sería caldo de pollo. Pero lo que cada quien haga con eso es muy individual, y saber que no podemos solos, y para eso hay psicoterapeutas extraordinarios, coaches muy preparados, ¿no? Que es diferente a la conversación con la amiga, que ahí nos puede servir para el desahogo, para acomodar, pero de verdad poder incorporar esta práctica de hacernos primero la pregunta de, ¿lo estoy planteando como interno o externo? ¿Cómo puede ser un planteamiento mucho más saludable y nutricio? Esto es, por default, la vida es inestable. Entonces, ¿cómo hago para desde ahí construir la aceptación y ver a qué movimiento irme? Y no es todo para siempre. Esta técnica de separar los cajones, separar las cubetas y ver cómo una cosa puede estar en pausa y otra cosa tener mucho más atención y foco, uh-huh. creo que nos abre a un espacio mucho más prometedor para la vida que queremos. 100%, Ale. Creo que eso nos ayuda a cambiar lo que nos duele hacia direccionarnos a resolver las cosas que nos importa, y en ese sentido me fascina siempre la colaboración entre psicoterapeutas y coach. Me parece el mejor equipo. Fantástico. Pues muchísimas gracias. La invitación ahora es hacerse primero estas preguntas, y si no tienen la posibilidad de ustedes empezar a practicar, porque todos somos incompetentes cuando empezamos algo nuevo, pues bueno, busquen a Ana, búsquenme a mí. Muy bien, Ana, entonces, ¿dónde te podemos encontrar?
Mira, pueden entrar a mi página que es anaguilera.org y ahí están ya todas mis redes sociales, ahí las pueden buscar. Fantástico. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y me pueden encontrar en Instagram como @ale.mcastillo y en todos los demás lugares como Alejandra Martínez Castillo. Si quieren que compartamos algún otro tema, algo así que arde en su interior y que quieran que Ana y yo lo traigamos a la luz desde nuestra perspectiva, que no es la verdad, pero es muy generativa y muy útil para la vida, pues bueno, mándenos un mensaje. Ani, muchísimas gracias y gracias por recibirnos. Gracias, muchas gracias. Bye. Bye.